eta ongi etorri beste inguru berri batera hemen Radio Vitorian. Gaurkoa oso interesgarria ezagutzeko hobeto familia bat, Gasteizen daukaguna, agian batzuentzako oso ezaguna eta beste batzuentzako oso ezezaguna. Ikusiko dugu datorren edo datozen hobeto esan da minututan. Los Martínez de Aragón, una familia para una ciudad. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Como les decía, hoy tenemos un tema para mí apasionante, conocer mejor a la familia Martínez de Aragón. ¿Cuántas veces les decimos que estamos en la calle Domingo Martínez de Aragón? También han tenido a lo largo de las últimas décadas la oportunidad de escuchar a diferentes Martínez de Aragón en la sintonía de Radio Vitoria, especialmente a Alberto Martínez de Aragón. Una familia para una ciudad. Es el título que nos pone la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, hoy para los próximos minutos en la tertulia de todos los domingos. Así que vamos con las presentaciones y poco a poco vamos a entrar en detalle. Untxisu Etayo Rivas, licenciada en Historia del Arte. Untxisu, Gabón, buenas noches. Hola, buenas noches. Etayo es un apellido pues que en el territorio alavés sí que existe. No sé si eres alavesa o no. Yo sí, pero mi procedencia es navarra. Es navarra. ¿Y has estudiado a la familia Martínez de Aragón? Sí. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Uno de ellos es que cuando era más joven en el instituto los estudiamos muy por encima. Especialmente algunos miembros, no todos, y me interesó porque al ser una familia de mi ciudad, de la cual podría llegar a conocer más datos y hacerse más cercano y más sencillo, quise en su momento hacer la tesina sobre ellos, porque considero que era y sigue siendo una familia a la que la ciudad le debe muchas cosas y no han sido recompensados como deberían. A ver, ¿por qué le debe la ciudad de Vitoria muchas cosas a los Martínez de Aragón? Por todo lo que han conseguido a lo largo de la historia, no solo para Vitoria, sino para la sociedad alavesa en su conjunto. ¿Qué cosas han conseguido? Pues, por ejemplo, una de las cosas que consiguieron y que lograron, entre otras muchas, fue fundar el Ateneo de Estudios, que desgraciadamente ya no existe. Estamos hablando del siglo XIX, del XX... 19-20. 19-20. Así que la familia Martínez de Aragón ya estaba por aquí. ¿También ibas a decir? Sí, también, entre otras muchas cosas, intentaron luchar por el mantenimiento de los fueros junto a otros diputados vascos. Así que un Martínez de Aragón fue diputado vasco en el Congreso. ¿Y luego? Aparte de fueros, aparte de Ateneo, más cosas que tú ves, hitos de la familia Martínez de Aragón. Otra también es la fundación de la Universidad Libre de Enseñanza, la traída de aguas a Vitoria, del agua corriente. Ha sido, por lo tanto, una familia poderosa en lo económico o en lo social o en lo político, porque claro, cualquier familia no podía hacer una traída de aguas o impulsar una traída de aguas. Ha sido poderosa, pero no solamente se basa en eso. O sea, yo creo que el poder no solo es económico. El poder significa un apoyo popular, y ha sido una familia que ha recibido mucho apoyo popular. Presentando a diferentes elecciones a diferentes personas componentes de la familia. Sí. Ha sido una familia que ha estado vigente también a lo largo del siglo XX. Por ejemplo, uno recuerda, aparte de conocer a Alberto, pues conoce también, ha leído o en algún momento hemos visto algún reconocimiento a la familia Martínez de Aragón por ser una de las víctimas del franquismo. Sí, también. También. Fue precisamente Alberto Martínez de Aragón uno de los asesinados por el régimen franquista. No tanto régimen, porque era el comienzo de la guerra, pero sí. De los que fueron fusilados en Aragón. Eso es. Bueno, Alberto Martínez de Aragón, muy buenas. Muy buenas.
Alberto Martínez de Aragón, como saben, director durante años de la UNED de Vitoria. Primer Martínez de Aragón es un apellido compuesto, pero tiene un toponímico no alavés, Aragón. Por lo tanto le pregunto, ¿primer Martínez de Aragón que se conoce en Álava o son de origen alavés? Son procedentes de Contrasta. Ah, sí, Contrasta. Pero don Odón Apraiz decía que había hablado, le había dicho a mi tío Domingo Martínez de Aragón y Carrión que eran procedentes de Contrasta, que está en la Muga de Navarra. Sí, allí en la montaña, camino a Escoa, ¿no? Por ahí. De esa zona de Navarra. Efectivamente. Que nos lleva luego a lugares maravillosos como Urederra. Y se llamaba Gabriel Martínez de Aragón Fernández de Gamboa. Perdón, no, ese era mi bisabuelo, mi bisabuelo, Domingo. Pero él se llamaba Gabriel, solía ser siempre Gabriel Aragón, de Aragón, y Sae de Ojer. Y ese Sae de Ojer se casó con una Catalina Fernández de Gamboa. Y tuvieron dos hijos varones, Domingo, Bruno, y dos hijas, Cecilia e Irene. ¿Y todos ellos nacidos en Contrasta o ya nacidos en Vitoria? No, ya nacieron en Vitoria. Ya nacidos en Vitoria. Es que, pero están encerrados. Don Gabriel, el primero de Contrasta, está enterrado en el cementerio de Santa Isabel, en Vitoria. Hicieron incluso una casa en la calle Florida, que es donde vivió realmente, donde nació don Domingo Martínez de Aragón, que se fue, Fernández de Gamboa, que ese era mi bisabuelo. Su bisabuelo. Sí. Así que los de Contrasta, ¿qué eran? ¿Sus tatarabuelos? Claro. Y seguramente procedían de Aragón. Y por eso, ¿quiénes eran? De los Martín de Aragón. Pero en Contrasta figura la primera vez que yo sepamos. ¿Y su tatarabuelo ya vivió en Vitoria? ¿Dejó Contrasta? No, Contrasta, sí, porque era, ¿cómo se llama? Era una especie de notario, pero no, era escribano. Y vivió allí, pero luego murió en Vitoria. Así que no eran personas que se dedicaban al campo en Contrasta. No, eran más bien gente de letras. Gente de letras. Sí. Que luego ya se trasladan sus hijos a Vitoria. A Vitoria. Entre ellos Domingo. Domingo, que es el diputado general, el que fue el último diputado general antes de la abolición de los fueros, justo. Y otro hermano. Ese era su abuelo, Domingo. Bisabuelo. Bisabuelo, correcto, sí, bisabuelo. Que tenía un hermano que es el que que es un nombre un muy chisu. raro, un chisu, dice que tiene más conocimiento y que es que fue también notario, y este señor no tuvo hijos, pero es el que consiguió comprar la Torre de Mendoza y la iglesia de la Concepción en Treviño de San Vicentejo, que están en el origen de los hechos por los que se conoce más a don Domingo. Luego ese don Domingo, el que da nombre a la calle, donde está la calle, fue alcalde de Vitoria, y por eso es por lo cual hizo aquellas cosas de la traída de aguas, etcétera, porque estaba de alcalde. Y es el que tiene calle en Vitoria. Su bisabuelo, que fue alcalde de la ciudad, efectivamente, y que trajo el agua del Gorbea. Trajo el agua del Gorbea, pero la trajo bajo un proyecto de un tal Belsolá, ingeniero de caminos de la época. Y también hizo la traída de aguas también de Chavaleta, la Chavaleta. Y también cambiaron las tuberías, que antes eran de cerámicas, y las convirtieron en también metálicas, con lo cual se suprimieron muchas enfermedades. ¿Cómo ordenar? Porque claro, muchos Martínez de Aragón serán famosos.
Sí. Sí. Entonces uno se puede volver loco Bueno. en el árbol genealógico. Pero ¿verdad? vamos a hacer no un top 10, como se dice en inglés, pero un top 3, los 3 principales, los más conocidos, podemos Hombre, Los decir. que él ha comentado. Es que efectivamente. Vamos por Domingo. partes. Domingo, Bueno. bisabuelo de Alberto, alcalde de Vitoria-Gasteiz. También Bruno, Bruno, Su hermano, eso es. el hermano. el hermano de Domingo. Ese es el que adquirió la Torre Mendoza y lo de la iglesia, extensiones en Treviño, entre ellas la iglesia de la Concepción de San Vicentejo. Ujú. Eso. Bruno y Domingo. Bruno y Domingo. Luego hubo, ya el siguiente paso fue mi abuelo Gabriel Martínez de Aragón y Urbiztondo. Eso es. Gabriel Martínez de Aragón y Urbiztondo, don Domingo se había casado con una tal Pilar Urbiztondo y Eguía, que era la hija, tenía 2 hijas, una se llamaba María Pilar y otra se llamaba Ramona. La una que se casó con don Domingo por un lado, y Ramona que se casó con el teniente, con el general Eguía, que tienen calle en San Sebastián. Tiene una calle importante, el general Eguía. Y el uno era Marqués de la Solana, era y ¿quién más era? Ministro de la guerra en tiempos del monarca. ¿Cómo se llamaba el monarca? El Felón, que le llaman todo el mundo. Está hablando de Alfonso sí, hombre, el rey Felón, el que originó todo lo de Cádiz, y se tuvieron que, y vino luego la Constitución. Bueno, y la guerra. Está hablando de finales del 19. Claro. Pero vamos a volver a bien, Martín de Aragón, bien. porque como me los case y me cuente los hijos de todos, me voy a perder. Ya lo sé. Entonces, bisabuelo suyo, Domingo, alcalde de Vitoria. Bruno, su hermano, también un Martínez de Aragón ilustre. Su abuelo, Gabriel. ¿Qué hizo Gabriel? Pues Gabriel, aparte de ser abogado ilustre, fue del partido de Canalejas. Canalejas, y posteriormente cuando murió Canalejas, fue también jefe como lo dices tú muy bien en tus memorias, con Guillermo Lío fueron aquí representantes del latismo, o sea de Eduardo Dato y Dadier en la ciudad de Vitoria. Eso, Gabriel. Eso por una parte. Luego fue el senador del Reino en el año 1916, me parece, 16, y también fue procurador, congresista en alguna ocasión. Pero su título más importante es que, como consecuencia de tanto de una faena que le hicieron a su hijo Ramón, que eso fue muy importante en su vida, como por el hecho de que se implantó la dictadura de Primo de Rivera, y había sido precisamente él quien había pedido al rey y a todos los conocidos suyos, a Dato, a muchas de las personalidades que había en aquella época, que solventara el caso de la expulsión de los alumnos de su hijo Ramón de la escuela de guerra, porque ya eso te lo puedes contar tú mejor que yo seguramente, pues pasó a ser republicano, y al proclamarse la república, primer republicano se puede decir, primer Martínez, gobernador, pero se puede decir que es el primer republicano que tiene la familia Martínez de Aragón. Bueno, es que porque claro, desde la perspectiva actual, ya sé que esto es muy complejo, pero derechas e izquierdas, monárquicos y republicanos,
¿La familia Martínez de Aragón corresponde, digamos, a una corriente o no? ¿O cada Martínez de Aragón ha ido por un lado? No, por ejemplo, el don Domingo fue muy apreciado tanto por unos bandos como por otros, porque era un defensor acérrimo de los fueros. Y mi abuelo Gabriel también, porque eran fueristas, pero ahí está una cosa que la ha diferenciado aquí seguramente de lo que llamaríamos el nacionalismo propiamente dicho, porque él era fuerista. Y el fuerista decía que teníamos unas instituciones, tanto en Álava como en Vizcaya y en Guipúzcoa, esto Gabriel, que eran suficientes para podernos organizar como nos habíamos hecho de toda la vida. Que cuando había algún problema importante, ya se ponían en contacto las diputaciones o los diputados generales de cada una de sus provincias, que no eran provincias entonces, eran territorios históricos, porque las provincias fueron obra de ya cuando desaparecieron los fueros. Pero por circunstancias de la vida terminó siendo republicano, Gabriel. Sí, pero ¿por qué? Porque dijo que no se podía, que había que pertenecer a una entidad que no dependiera de un rey que se hizo cómplice de traición por haber consentido que desapareciera el régimen constitucional de Primo de Rivera. Y además eso, efectivamente, hay muchos fueristas que han sido muy reconocidos, y su padre, sobre todo Domingo, el padre de Gabriel, había sido el último diputado general de Álava, hasta que vino luego la abolición. La abolición es que estuvieron defendiendo con Mateo de Moraza, estuvieron defendiendo con don Benigno Mateo de Moraza, defendieron los fueros a ultranza, pero cuando vieron que no era posible, porque las circunstancias eran que querían abolirlos, aunque había recibido mandato, porque fue convencionado el bisabuelo, conjuntamente con los de Vizcaya y de Guipúzcoa, le nombraron a él para que lo representara, para luchar para la abolición. Pues al ver que no conseguía nada, dijo, tenía permiso, autorización de todos para hacer lo que le quisiera mejor para los territorios vascos. Estamos hablando de diferentes generaciones. Primero lo del bisabuelo, luego la del abuelo. Tú me dices por qué se fueron fueron republicanos. Pues porque ellos sentían siempre, habían considerado que el rey no se había comportado como debía, aceptando la abolición de los fueros, no de los fueros, sino el mandato de Primo de Rivera, porque Primo de Rivera traicionó al constitucionalismo, a la monarquía constitucional, de tal manera que incluso pues hizo una traición. ¿En qué año muere Gabriel? 1934, enero. Antes de la Guerra Civil. Murió antes de la Guerra Civil y antes de la Revolución de Octubre. Pero en el año 1931 fue primer gobernador civil de la República, de la Segunda República Española, porque en sus tratos con Madrid no le hicieron caso muchas de las personalidades que había entonces, ni Dato, ni Alcalá Zamora, a pesar de que pertenecía en un principio. Sí, estaba muy relacionado y con Dato tenía una amistad enorme. Pero en su libro, ese libro que tú ya lo has leído y lo conoces bien, pues no le hizo absolutamente nada de caso, y le mandó una carta por escrito incluso en la que le decía que había sentido mucho no poderle complacer, pero que aquello no podía ser. Alcalá Zamora le dijo también que el conde de Romanones, que aquello era eso de la expulsión de su hijo del ejército, que era muy difícil de resolver. Siendo gobernador el republicano, ¿quién era alcalde de la ciudad? Fue en aquel momento, en el 31. Porque Teodoro González de Zárate, ¿de qué años es? Pues es
Me parece que... Teodoro González de Zárate, que también ese murió sí, fusilado, Teodoro y Teodoro... siendo Sí. alcalde de Vitoria en 1966. Mi pregunta es, ¿cuándo arranca su mandato como alcalde de la ciudad? Pues yo creo que antes había sido Guillermo Lío, ¿verdad? Posiblemente Guillermo Lío. No era republicano. No, Guillermo. No. Ese era también representante de Dato, pero ese siguió siendo siempre... Y así como Teodoro González de Zárate, cuando yo he preguntado, ¿pero era un republicano de izquierdas? No era un republicano de izquierdas el alcalde de Vitoria, fusilado en 1936. Pues no lo sé, yo personalmente... Me han dicho, no, había republicanos de derechas, republicanos de izquierdas, sí, pero... y Teodoro no era un hombre de izquierdas, no era un socialista, no era un comunista, no era un anarquista. Pero era un hombre demócrata y para algunas personas era peligroso. Efectivamente. Ese es el problema. Yo creo que incluso Teodoro tenía alguna cosa relacionada con alguna industria. Yo creo que fue... Era un industrial. Fue él el que... ¿Y Gabriel sería de esta misma sensibilidad? No, porque él era hombre de letras. No tenía nada que ver. Era abogado. Era un abogado, era muy ilustre. En el sentido, había defendido pleitos famosísimos. Hubo uno muy famoso, te lo cuento como anécdota, en que hubo un robo en la sacristía de San Miguel y le echaban la culpa al campanero de San Miguel, y él mandó a unos torrescalas de esos que van en tal para que subiera, demostrando que no era el único que podía haber accedido a la catedral, sino que había otros procedimientos, y consiguió la solución de él. O sea que hizo todo bastante notable. ¿Y qué hijos tuvo Gabriel? 7. 7 hijos. No, 6. 6. Domingo el Mayor, Gabriel, Alberto, José, Ramón, José, Jesús y Ernestina. a las 7. ¿Y cuál fue su padre? Alberto. Alberto Martínez de Aragón. Que fue ese. Mi padre estudió en agricultura en Grand Jean, en Friburgo, en Suiza. Y fue jardinero mayor del Ayuntamiento de Vitoria. ¿Jardinero mayor? El puesto de jardinero mayor. ¿Pero un jardinero mayor qué hacía? ¿Un jardinero mayor cogía la azada? No. Pues yo creo que mi padre era hombre que había estudiado en Grandjean, en Friburgo. ¿Allí no estudió para coger la azada? Estudiaron para eso, ¿sí? Porque fueron unos avanzados en el que aplicaban todas las cosas, las hacían prácticamente, porque todos ellos tenían esa finalidad, aunque fueran horticultores o ganaderos o dedicados en Suiza, en Friburgo, les obligaban incluso a hacer las labores manuales a ellos, como si fueran ellos. ¿Y cómo el hijo de un hombre de letras se fue a estudiar jardinería? Pues estudiaron marianistas, ahí figura en una orla de allí, pues porque le gustaba el campo. ¿Pero qué era ser jardinero mayor? No sé, jardinero mayor me suena al jefe de los jardineros. Hoy en día le llamarías ingeniero agrónomo. Vale. Desde el momento mismo que el sucesor suyo en ese puesto, aunque tenía el título de jardinero mayor, fuera también saltó, que fue un ingeniero agrónomo, es decir, que eran gente, más bien eran peritos, ingenieros. Sí, era gente formada. Y de los 7 hijos de Gabriel, del abuelo de Alberto, ¿quiénes dieron que hablar? José. Es prácticamente todos. Me voy a volver loco yo entre tanto Martín de Aragón. José, Jesús y Gabriel. ¿Y por qué dieron que hablar? Ramón. Muchos motivos. Venga, vamos con algunos. A ver, nos dice el nombre. Ramón. Venga, un chisu. Ramón, ¿por qué? Ramón es lo que ha comentado antes Alberto. Era teniente del ejército, siendo muy joven. Además, me parece que tenía unos 19 o 20 años, era muy jovencito. Y él estaba en Guipúzcoa. En el regimiento Guipúzcoa de Vitoria. Y bueno, lo que pasó es algo que no es muy lícito, o no lo era en aquellos momentos,
¿Ejército republicano? No. No, todavía no había llegado. Todavía no había llegado la República. Es que estoy perdido entre Martínez de Aragón y claro. Años. Es que todo están todo muy unido todo. Teniente Claro, del son ejército años Ramón. además muy problemáticos. Claro. Fue expulsado del ejército por artimañas de sus superiores. ¿Qué artimañas? Pues la verdad es que son bastantes. Pues ¿qué es estudiar? Ser militar del Estado Mayor, lo que entonces se llamaba Escuela de Guerra, pero las juntas de defensa de infantería que eran ilegales porque era un sindicato militar que luego participó mucho durante muchas cosas en Vitoria, pues exigieron que se formara un tribunal de honor para expulsarlo del ejército porque no quería renunciar a ser militar de carrera y al mismo tiempo ser de Estado Mayor. Vamos con el segundo. José Martínez de Aragón y Carrión, otro hijo de Gabriel. Tengo aquí, mostró su disconformidad con Primo de Rivera. Y yo me pregunto, ¿por qué un aeropuerto llevó el nombre de Martínez de Aragón? Efectivamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees tú? No sé. Porque pilotaba. Porque era aviador. Era aviador. Pero es que era aviador, pero en aquellos momentos Vitoria fue la cuna de la aviación española. Porque en Lacua. En Lacua. Primero en Lacua. Primero en Lacua, sí. Estaba con Heraclio Alfaro, con Ramón, con Ciria, con Hidalgo de Cisneros y mi tío José hicieron un pequeño avión que se llamaba Hacha. En referencia a un toponímico. A los apellidos de un acróstico de los apellidos suyos. Aragón, Alfaro, Aragón, Ciria y aquello voló. Cisneros. Sí, voló, pero muy poco. Fueron casi vuelos sin motor. Eran vuelos sin motor. Y se rompió una pierna, Ciria. Ese fue todo el susto que se llevaron. Pero hubo entonces una ocasión que el ejército quería tener aviadores propios. Y a esos aviadores los reclutaba dentro de los militares oficiales del ejército corriente. Mi tío José estuvo era de ingenieros y estudió en Guadalajara. Hidalgo de Cisneros y Ciria eran de intendencia y estudiaron en Segovia. Y por último, Heraclio Fournier era el nieto del famoso Heraclio Alfaro, era el nieto del famoso Heraclio Fournier, el de las cartas de Vitoria. Y que ese tenía dinero. Ese sí que era un hombre que tenía dinero. Los otros, para poder ser militares y tener uso de aviones, tenían que ser, lo primero, militares. Ya. Y luego... ¿Y por qué le pusieron el nombre en el aeropuerto Salburú a Martínez de Aragón? ¿Por un accidente? ¿Porque el prototipo que hicieron? Pues vamos a... Es que está todo muy relacionado. Mira... ya sé que estoy metiéndome en cosas, pero es que están todas tan relacionadas las cosas. Hidalgo de Cisneros era también una persona de Vitoria que vivía, era vitoriano con él, y los dos estudiaron luego. Fue mi tío José el que le animó a matricularse en una compañía que enseñaban de pilotaje de un ingeniero industrial que enseñaba a volar, y a raíz de ello Hidalgo de Cisneros fue un piloto muy importante, porque fue además tan importante que fue general del aire de la República. Pero vamos a ver, hemos dicho ya José que había intervenido y los Cirias que habían hecho eso. Cuando Primo de Rivera se subleva
mejor dicho, deroga la Constitución, la monarquía, en el año 1921, me parece que fue, 21. Y en ese momento mi tío José le manda un telegrama, el aviador le manda un telegrama a Primo de Rivera. Porque había dicho que todo el ejército estaba con él, le dijo, todo el ejército, menos el capitán Martínez de Aragón, que no lo está. Sí, la primera impresión es que no le hicieron ni caso. Pero la segunda vez mandó un telegrama la primera vez. La segunda mandó una carta certificada con acuerdo de recibo dirigida directamente a Primo de Rivera, a Miguel Primo de Rivera. ¿Sería declarado en rebelión? No. Y ahí sí le hicieron caso. Ahí sí que le hicieron caso. Sí. Y lo metieron en Chirona. Le hicieron un consejo de guerra y estuvo defendido por un amigo suyo que era Gascón. Gascón. Era una persona que era también como el tío José, que nada más defenderle en el juicio le dijo, porque aquí el único que debía estar sentado es Primo de Rivera, por haber quebrantado la no sé qué, y entonces automáticamente también le condenaron. Eso es. A Gascón. Bueno, Ramón, un tío, otro tío, José, el aviador. Pero el tío José, vamos a por el tercero. Oye, perdona, pero es que José en un momento determinado se encuentra con Hidalgo de Cisneros formando parte del famoso la sublevación de Cuatro Vientos, cuando ya con Ramón Franco. Con Ramón Franco también, el hermano de Francisco Franco participó. Con Queipo de Llano. Incluso todos ellos compinchados para hacer ya la huelga general, pero para el día 15 de octubre de 1934. Saltamos al siguiente tío, porque si no, Domingo Martínez de Aragón y Carrión, secretario de la Embajada Española en Berlín. Sí. ¿Ustedes ha visto a todos los tíos juntos en alguna ocasión? ¿En alguna cena familiar? Pues las familias se reunían en el domicilio de la calle Florida, que luego fue Santiago Ramón y Cajal, en ese número, y era una casa que fue incautada durante nuestra guerra incivil para residencia del gobierno militar. En el momento de la sublevación. ¿Y se juntaban todos los tíos? Sí. Venían siempre en fiestas de la Blanca y fiestas de la Blanca. Sí. Siempre coincidían todos. Siempre venían. Y siempre venían. Este hombre, embajador. No. Secretario de la embajada en Berlín. ¿Republicano? Demócrata. Pues, demócrata. Efectivamente, es que digo esto porque avisó al gobierno republicano que algo sucedía. Pero es que claro, algo estaba pasando. Él era consciente entre los militares. ¿Y por qué era consciente? Porque había mucha gente veía entrevistas, veía que los militares, algunos altos cargos, iban a la embajada de Berlín, como irían a otras, y les veía entrevistarse con los altos cargos de Berlín, y en Alemania también sabemos lo que había. Y fue consciente de lo que podía suceder. Avisó al gobierno de la República, pero el gobierno de la República no le dio mayor importancia. Estuvo Prieto precisamente en un mitin en Vitoria por aquellos días y coincidió, había adelantado las vacaciones el tío Domingo, y en casa de mi padre, en la casa del jardinero que te extrañaba tanto, y allí coincidieron con Prieto, que había venido a un mitin de Vitoria porque era muy amigo de la familia. Eso habría que analizar el porqué, porque fue el único que le hizo caso a mi abuelo cuando la escuela de guerra. Porque, como decía muy bien Prieto, decía Indalecio Prieto Doninda, decía en sus memorias, en su libro de mi vida, que un hijo de Arniches, de Carlos Arniches, el famoso sainetero que murió de Rosarito. Como nos meta más nombres, nos morimos. Pero es que ese Carlos, el hijo de Carlos Arniches, explicó gráficamente y dijo: a mi hijo, por haber estudiado, ha perdido la carrera. Si hubiera estado jugando a los naipes en la sala de banderas. ¿Qué es la sala de banderas?
pues en el ejército, donde la gente se dedica a jugar a las cartas o a lo que sea, a los naipes, como decía. Haciendo la pelota a los superiores. No, ya solo con jugar a las cartas era suficiente. Pero es que era solamente eran de los militares. En la sala de bandera solo podían acceder los que fueran militares de alto rango, graduados. No, a partir de teniente. Los suboficiales no tenían acceso a ella. Cuarto, Gabriel Martínez de Aragón y Carrión, detenido y sentenciado a muerte. Bueno, vamos a ver. Cuando otro tío, estamos con otro tío. Que sí. Pero Martínez de Aragón y Carrión. Sí, también Martínez de Aragón y Carrión. Ese estaba casado con María Quener Ortiz de Urbina, que esas eran procedentes de la familia Quener. Sí. Quener. Los de los refrescos y cervezas. Los de refrescos y cervezas. Esa. Pero este hombre, lo curioso de este hombre es que al fin y al cabo tuvo suerte, no sé cómo. Detenido y sentenciado a muerte por sus ideas, pero no lo mataron. Porque era muy amigo de sus amigos. Tenía muchos amigos. Ah, amigo. Eso siempre ha sido importante. Tenía muchos amigos. ¿Y esto le sucedió en Vitoria? Lo de tener amigos para no morir fusilado. Esto se dio también ¿estamos hablando de qué año? Lo que estamos hablando ya es del año 36. Del año 36. Sí. Esto pasó en Vitoria también, ¿no? Lo de que algunos se libraron por... Pues efectivamente, el mismo Monseñor Mateo Mújica le dijeron bien claramente a él, sus amigos, los que tenía, que no saliera del obispado, ni aunque le dijeran que se fuera de ahí, que no le estaba detenido ni nada, porque le hubieran dado el paseillo, el paseo, eso está claro. Así que no salió. Y por eso se defendió. Y bueno, y entonces el tío Gabriel. Por cierto, antes de ir con Gabriel, que se libró por tener amigos, Jesús. No, vuelvo atrás. Gabriel Martínez de Aragón y Urbistondo sí. Expulsó al obispo Mújica. Hombre, no lo expulsó él. Él fue el gobernador civil de Álava. En este caso, ojo, no estamos hablando de una expulsión por parte de ningún nacional, sino por parte de republicanos. Claro. Sí, claro. Pero no fue decisión Mújica propia de Gabriel por expulsarlo, ¿eh? Sí, pero le expulsó. Pero fue Maura. Esto es como el jefe que te dice, yo no te bajo el sueldo. Ya sé que no te bajo el sueldo, pero tú eres el jefe. Mandó que le expulsaran. Y efectivamente así lo hizo, porque don Mateo Mújica había hecho algunas cosas que no eran muy correctas. Un hombre que fue expulsado por los republicanos, pero que luego también terminó... efectivamente. Terminó como terminó con el franquismo. Efectivamente. Que ya le han escuchado a Alberto, que le dijeron, no salgas del obispado. Pero lo que dice, efectivamente, Porque me imagino que él vio barbaridades por ambas partes y al final, pues... No, porque porque aquí don Camilo Alonso Vega, que era el que se sublevó en Vitoria, tenía fichada la familia de Martínez de Aragón y dijo bien claramente que de la familia de Martínez de Aragón no tiene que quedar ni uno. ¿Eso quién dijo? Camilo Alonso Vega. Y cuando mi tío Jesús Martínez de Aragón y Carrión, que fundó la brigada Martínez de Aragón y batalló en Madrid y Guadalajara, donde murió en Madrid. En la casa de campo. Así que un tío suyo se libra de morir en el 36. Sin embargo, otro muere en el frente. Claro. Muere en el frente y además fue una muerte que el propio Zugazaraitea escribió de él unas cosas muy... Lo está buscando Alberto y me pasa pues un artículo de prensa. El Partido Socialista ha perdido un héroe. Estamos hablando de un tío de Alberto. Martínez de Aragón ha muerto. El teniente coronel Jesús Martínez de Aragón está entre los que han pagado su tributo a la muerte en este empuje arrollador de nuestras fuerzas en los frentes de Madrid. Muerte heroica la suya al frente de sus soldados en la casa de campo. Muerte que cierra en el silencio una vida ejemplar de luchador esforzado de la causa del pueblo. El Partido Socialista, en este caso, pierde con su muerte uno de sus combatientes más abnegados. Nosotros, los jóvenes que hemos conocido últimamente el dolor de quedarnos sin nuestro Carrasco, tenemos un héroe más
que es un ejemplo de lucha más que seguir. Martín de Aragón, al lado de todos los caídos en esta dura lucha contra el fascismo, aviva más nuestro deseo de combatir, nuestro deseo de vencer. Efectivamente, pero mi padre también y Gabriel se juntaron los tres para pedir armas para armar al pueblo cuando hubo la revuelta, cuando el golpe de Estado, aquí, la guerra civil. Su padre, Alberto Martínez de Aragón, Alberto, y Gabriel y Jesús. Mi padre y Gabriel se quedaron en Vitoria. Mi tío Jesús se fue a través del monte de Araca y pasando por a Guipúzcoa y luego posteriormente a Guipúzcoa y Vizcaya, y luego se trasladó a Madrid, y ahí es donde fundió la brigada. La brigada, no sé el número que es porque lo tengo apuntado, que combatió en ese frente contra el fascismo. Así que a su padre y a dos tíos, a dos hermanos, el 18 de julio les pilló aquí. Se suele decir sobre ese momento... Bueno, también no le pilló aquí a mi tío Jesús porque se fue por el monte directamente camino de Araca hacia Guipúzcoa y se acabó. Y luego se fue a Madrid a luchar contra Franco. Se suele decir, no sé qué cosas le han contado en su casa, sus tíos y demás, que pues los nacionales se hicieron con Vitoria, bueno, fácilmente, sin pena ni gloria, sin aplausos y sin chillidos, sin abucheos. Pero porque ni mi padre ni mis tíos pidieron al gobernador civil en ese momento que armara al pueblo, que les diera armas para armarlos para luchar contra el bando nacional. Y le dijeron que no se podía armar al pueblo porque no sé qué y no sé cuánto. Y mi tío Gabriel se refugió en su casa y mi padre también en la suya. Vitoria, que llegó a ser fundamental para el bando republicano, intentó hacerse con Vitoria desde los montes de Albertia, ¿no? Evidentemente. Bueno, la cuestión es que tanto que no les hicieron caso y mi padre se refugió en su casa, y estando refugiado en ella, como le veían a mi madre que estaba muy tranquila, supusieron que todavía seguía en Vitoria. ¿Dónde vivían? Pues en la casa de la Florida actual, que entonces se llamaba Casa de la Florida, o sea, número 2. La que ha dicho antes, donde se juntaban ustedes. Los no, esa es otra. No, esa es otra. O sea, otra calle de la calle Florida. La Casa del Jardinero es donde está en este momento la Sala de Cultura. Ignacio Aldecoa. Eso es. Esa es. Yo he nacido en esa casa. En esa casa. Bueno. Era la casa del jardinero mayor. El jardinero mayor. El trabajo de su padre. Y allí le pilló, y estaba contando usted que le veían demasiado tranquila a su madre. Efectivamente. Y la detuvieron a mi madre también en las Carmelitas, con algunos otros nacionalistas y otras personas. Pero dio la casualidad de que el día 18 de septiembre de 1936 habían bombardeado las fuerzas aéreas 2 meses después de lo que se fue llamado alzamiento. Habían bombardeado la ciudad de Vitoria y unos aviones de la República, y pensó mi padre que había triunfado el movimiento, que habían triunfado la República, y entonces salió a la calle gritando "Vive la República", y hubo un desarmado que era un vecino de era un requete carlista, que se lo llevó detenido al gobierno civil, que estaba donde está ahora el garaje Goya, no el garaje Goya, sino donde está la oficina de turismo por ahí cerca, y en el camino desde la calle, desde su casa hasta atravesando el Parque de la Florida, justo donde la altura de donde estaba la churrería, o donde dices vosotros actualmente, o hubo la casa de turismo, sí, la oficina de turismo, que ahora está cerrada por lo visto. Sí. Ahí le pegó un tiro en la nuca y lo mató. Sin juicio alguno. Hombre, aunque los juicios eran lo que eran, ¿verdad? Pero ese sí figura aquí. ¿Y tiene alguna noticia? Igual que me ha sacado de su tío, eso no apareció en prensa, en la prensa al momento. No. En tiempos de eso guerra... pasó. Inicialmente lo llevaron a las tapias del cementerio de Santa Isabel y lo dejaron depositado allí. ¿Donde hubo fusilamientos también?
No sabemos si lo hubo allí, no lo sé, porque yo creo que los fusilamientos fueron más bien donde la basílica de Armentia. Ajá. Pero allí el alcalde de Vitoria, que era el fascista que ocupó, que era Rafael Santaolalla, después de haber fusilado a González de Zárate, sí, dijeron que mi padre había abandonado el servicio de jardinero mayor, había abandonado y que se había ido, y cuando sabían que lo habían matado, y como no querían que esa versión se contradijera con el hecho de estar muerto en Vitoria, pues dijeron que no, que había huido y se había ido. Y con esa mentira han estado 40 años. Perdona, no solamente esa mentira, sino que otras tantas también. No solamente eso, sino que cogieron el cadáver suyo y lo enterraron en una cuneta en un sitio cerca de Trilla. ¿Su madre hablaba de esto? A mí mi madre me contó alguna cosa y me dijo que no dijera nada, que no volviera a hablar ya de esas cosas, que ya siempre se nos caía las lágrimas de los ojos. Y le señalaban luego cómo fue los años del franquismo en Vitoria. Son los Martínez de Aragón, su padre, no sé qué le pasó. Los nacionalistas se portaron siempre muy bien con la familia, y también algunos republicanos también, algunos. Los demás tenían miedo, no se atrevían a manifestar sus sentimientos. Pero lo cierto es que gracias a eso le expulsaron, consideraron que había huido, que había abandonado el servicio, y no tuvo viudedad a pesar de los derechos adquiridos. ¿Y cuántos hijos tuvo? 3. Yo el mayor y 2 hermanas, María Pilar y Ernestina. Bueno, tenemos que ir terminando. Unchisu, yo no sé, ha tenido que ser muy difícil estudiar esta familia. Sí, ha sido muy difícil. Porque claro, muy difícil. Si partimos de contrasta, pero cada Martínez de Aragón, es que no, por lo que vemos no hay un Martínez de Aragón pues que se haya dedicado a una cosita, pues a algo que le haya dado de comer y que haya tenido 2 hijos normales, que también se haya... No, esta familia, no sé por qué sí ni por qué no, pero han sido pues personas que se han movido, que han tenido capacidad de superación en la vida, y que cada uno de ellos pues tenía una faceta diferente, ¿no? Ha sido muy difícil, sobre todo por falta de documentación. Falta de documentación primaria, que llamamos, que son los periódicos del momento, la prensa, sobre todo durante épocas de guerra. Durante épocas de guerra la prensa está más que controlada. Si lo está ahora, pues imagínate, ¿no? Ha sido muy, muy difícil. Y también ha sido difícil porque no había ningún trabajo, no había nada. Hay alguna cosa, pero igual hago un pequeño capítulo en algún libro, inserto, pero no específico de ellos. Muy general. Recordando lo de la calle, la lleva Domingo Martínez de Aragón, pero el del siglo XIX. Es que esa es otra. Se llaman Domingo y Gabriel. O sea, son nombres que han utilizado siempre y ha sido un poco lío a veces. Estamos hablando del Domingo Martínez de Aragón con el que hemos iniciado, ¿no? Fernández de Gamboa. El de Contrasta. No, de Vitoria, de Contrasta el padre. Sí, correcto. El que hizo la casa. Su bisabuelo. Ese es el que lleva la calle. Pero ya hemos visto que había intervenido mucho y también... Lo que pasa es que, claro, si ponemos calle para cada uno nos íbamos a perder, ¿no? Perdona. Domingo Martínez de Aragón, Ramón Martínez de Aragón, luego ponemos Gabriel Martínez de Aragón, demasiados Martínez de Aragón, también aunque todos ellos tienen algo por el que recordar, eso es ¿no? lo que ha recordado. Tenían una placa. Cuando mi tío José volvía a hacer gestiones de Madrid para la realización del aeropuerto que llevó su nombre, falleció en un accidente de aviación en Almazán, cerca de Ágreda, en el año 34. Falleció. No, él falleció en el año 35. Y entonces todos sus amigos, el ayuntamiento y la diputación quisieron hacerle una placa en su honor. Pero los hijos, todos los Martínez de Aragón y Carrión, dijeron que era inaceptable, que ellos no aceptaban que se hiciera una placa si no llevaba el nombre también de su padre. Y entonces el ayuntamiento y diputación, juntos por una suscripción popular de la ciudad de Vitoria, hicieron una lápida que se llamaba, decía: la ciudad de Vitoria, sus ilustres hijos Gabriel Martínez de Aragón y Urristondo y José Martínez de Aragón.
y hubo una ceremonia muy muy bonita en el año 35, en agosto del 35, en el que se pronunciaron muchos discursos y tal, y vinieron una escuadrilla de aeroplanos de Recajo, de Logroño, hicieron y pusieron la lápida. Cuando Alberto, vino la guerra, la quitaron. No, la destrozan. La destrozan. Tenemos que terminar. Tenemos que terminar. La última reflexión que le hago. A ver. Y es, pues tenemos a las familias conocidas de Vitoria, ¿no? Que si los Kenner, que si los Buesa, que si los Fournier, que si los Alfaro, que si el propio Eduardo Dato. Los Martínez de Aragón han sido reconocidos. Bueno, por la ciudad. Pero es curioso. Durante el franquismo durante el franquismo no. Siguió estando la lápida, siguiendo estando el nombre de la calle, Domingo Martínez de Aragón, solo que cuando vino la democracia, en un momento determinado, suprimieron la calle que venía desde Flandes. O sea, la hicieron más corta. Y la cortaron. La hicieron más corta. Y la cortaron. Y la lápida que había en la Florida, en la Casa de la Florida, desapareció. Y luego, posteriormente, hace poco ya, el alcalde de Vitoria, era socialista, pues quiso premiar a algunas personalidades que habían sido de Vitoria, y entre ellas incluyó a Guillermo Alío y a don Gabriel Martínez de Aragón y Urtondo. Alberto Martínez de Aragón. Ahí sí que tiene una calle, Gabriel. Ese tiene la calle. Pero lo vergonzoso es que no la tenga Jesús Martínez de Aragón, que llevaba el nombre suyo, el del aeropuerto, porque el aeropuerto de Vitoria, el que hizo y que se murió cuando hizo las gestiones para traerlo a Vitoria, se llamaba Aeródromo Comandante Martínez de Aragón. Alberto, lo tenemos que dejar ahí, de verdad, porque llega el informativo. Alberto Martínez de Aragón y Unchisu de Tallo Rivas. Unchisu, te hemos dejado menos protagonismo, pero claro, bueno, este hombre casi nos perdemos. Espero que quédense con algunas cosas de las que hemos dicho para descubrir una familia. Si no, déjale a Unchisu que te lo ponga en orden todo lo que yo he dicho tan desordenadamente, habiéndome entrometido. Alberto, porque yo estoy muy agradecido. Que vienen los compañeros de informativos. Gracias a los dos. Es que ricasco. Gracias a ti.